Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Francis Torrealba Naranjo les saluda en nombre de todo el equipo que hace posible esta hora de informaciones. Comenzamos, lo hacemos compartiendo con ustedes que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, anunció que el Gran Polo Patriótico obtuvo la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional en la jornada de este domingo. Un total de 5.264.104 votos, tenemos los siguientes. Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320, para un porcentaje del 67.6%. La alianza AD COPEI, CMC AP El Cambio, 944.665 para un 17.95%. BU, PB y BPA 220.502 para un 4,19%. PCB 143.917 para un 2,73%. Y otros partidos 357.609 para un 6.79%. De los cargos nominales correspondientes a las 87 circunscripciones previstos para esta elección, 81 de ellos cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. De los 24 cargos de las listas regionales, para este momento, 9 cuentan con una tendencia también estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. Por ello, a partir de este momento, este Consejo Nacional Electoral autoriza a las juntas regionales electorales para que inicien el proceso de totalización, adjudicación y proclamación de todos aquellos cargos que sean adjudicables, en la medida en que se vaya completando el proceso de transmisión. Seguidamente, con relación a los 48 cargos lista de adjudicación nacional, a esta hora debemos informar al país que 26 cargos cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado, los cuales pasamos a mencionar. Por el Gran Polo Patriótico, con un 43,75% tenemos Diosdado Cabello Rondón, Cilia Adela Flores de Maduro, Tania Valentina Díaz, María Iris Varela, Jesús Germán Faría, Vanessa Montero, William Benavides, Ileana Rosa Medina, Gilberto Jesús Jiménez, Ricardo Ignacio Sánchez, Didalco Antonio Bolívar, Henry Hernández, Luis Reyes, Noelí Pocaterra, María de Lourdes León, Luis Fernando Soto, Jesús Rafael Martínez, Gladys del Valle Requena, Asia Yajaira Villegas, Mario Silva, Anthony Rafael Coelho. Por Acción Democrática, con el 4.17%, José Bernabé Gutiérrez, Anelielí Tamayo Camperos. El Cambio, con el 2.08%, Alfonso Enrique Campos. Por el PB, 2.08%, José Dionisio Brito. AP, con el 2.08%, Luis Augusto Romero. Y a esta hora vamos a establecer un contacto con Roseliano Díaz Arias. Él se encuentra en el comando de campaña Darío Vivas. Sí, gracias Francis, un gusto saludarte a esta hora a ti y a quienes sintonizan la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Como bien lo comentabas, establecemos este contacto desde el comando de campaña Darío Vivas, quien pues se esperan declaraciones precisamente de su jefe nacional y diputado Jorge Rodríguez, esto en relación con los comicios parlamentarios efectuados ayer 6 de diciembre. Recordemos que en horas de la madrugada de este 7 de diciembre la presidenta
del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Izaguirre, informó que el Gran Polo Patriótico obtuvo una mayoría en las elecciones parlamentarias con alrededor de 3.558.320 de los votos, lo que equivale a un porcentaje de 67.6%, de acuerdo con el primer boletín oficial, con la transmisión del 82% de la transmisión. A propósito de ello, también la Alianza Democrática, esta alianza conformada por Acción Democrática, CUPEI, Avanzada Progresista, El Cambio y Cambiemos, no llegó al millón de votos y solo alcanzó el 17.95%. Se espera un balance, como bien lo comentábamos, del jefe del Comando de Campaña Nacional, Darío Vivas, Jorge Rodríguez, en relación con el tema de las elecciones parlamentarias efectuadas ayer, 6 de diciembre. Es la información que nosotros manejamos a esta hora y esperando precisamente estas declaraciones, vamos a devolver el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Francis, regreso contigo. Gracias, Roseliano, por la información. Seguiremos atentos. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Leonardo Morales, informó que fallas de energía eléctrica retrasaron la entrega de los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo y destacó que los protocolos sanitarios se convirtieron en los protagonistas de la jornada. Reveló que muchos estados del país permanecieron sin servicio eléctrico durante el proceso electoral y espera que este lunes se solvente la situación para procesar los escrutinios que aún faltan. El vicepresidente del ente comicial dijo que el organismo actuó con responsabilidad para evitar la propagación del COVID-19. Alegó que el CNE evitó a través de los protocolos de bioseguridad que el proceso se convirtiera en una fuente de contagio y que en los próximos días se confirmará si el proceso electoral produjo nuevas víctimas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el proceso electoral culminó sin incidentes gracias al despliegue de la Operación 76, que garantizó la seguridad ciudadana y las normas de bioseguridad durante la jornada. El titular de la cartera castrense aseguró que la Operación 76 contuvo a tiempo ataques planificados contra la fiesta electoral. Las cosas que nos han llegado, las informaciones que hemos procesado, los cortes de los eventos subversivos que estaban planificados, no vale la pena decirlos hoy, en algún momento se dirán. El ministro Padrino López consideró que la nueva Asamblea Nacional reinstitucionalizará el país. El que caiga en el juego del imperialismo y se ponga como una marioneta a hacerle el juego a los imperios, bueno, terminará fracasado ante la voz estruendosa del pueblo de Venezuela. Ha hablado el pueblo de Venezuela, pues. Del mismo modo, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, recordó que la Operación República se mantiene para atender las elecciones indígenas. Este Comando Estratégico Operacional se mantiene activo, monitoreando toda la situación nacional, todas las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la paz de la República, y hemos podido contribuir a garantizar el texto constitucional para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional de Venezuela. La ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, tras celebrar el civismo de la jornada, reiteró que 108.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad trabajaron junto al Plan República. Nosotros no estamos tutelados por nadie y las decisiones de los venezolanos y venezolanas se respetan, y hoy decidió el pueblo de Venezuela. Los altos funcionarios informaron que se mantiene la prohibición de fiestas, reuniones en las calles y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se refirió a los resultados de los comicios parlamentarios como una gran oportunidad para aplicar cambios que beneficien económica y socialmente al país. Viene un cambio de ciclo, viene un ciclo positivo, viene un ciclo virtuoso, viene un ciclo de trabajo, de recuperación. Vamos hacia un proceso
de cooperación intensa, de recuperación del país, de recuperación de la economía, de enfrentamiento y superación del bloqueo. Vamos a un ciclo nuevo, un ciclo virtuoso, con soberanía, con independencia, en paz, que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, expresó su reconocimiento a la demostración que, según indicó, hicieron todos los venezolanos durante esta jornada electoral. El presidente del Alto Juzgado expresó que durante todo el proceso comicial, los jueces se mantuvieron atentos y prestos a garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia junto a los servidores judiciales que les acompañaron desde su respectivo tribunal y tomando todas las respectivas previsiones de bioseguridad a fin de evitar la propagación del COVID-19. El magistrado Michael Moreno manifestó que los integrantes del Poder Judicial se caracterizan por una alta dosis de profesionalismo, ética y honestidad, así como por una alta lealtad al país, la cual va en sintonía con el talante democrático que caracteriza a los venezolanos y las venezolanas. El presidente del Alto Juzgado felicitó al CNE por el nivel de eficiencia y organización demostrado en el desarrollo del proceso en todas sus fases y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por ser, una vez más, garante de la seguridad y la paz en los comicios. También saludó a los nuevos diputados electos en la jornada comicial, a quienes les auguró éxito en su labor parlamentaria en momentos en el que el país atraviesa una campaña de agresión promovida por naciones extranjeras, con la anuencia de quienes durante 5 años usaron el espacio de la Asamblea Nacional para perjudicar los intereses y la estabilidad de la nación. Asimismo, felicitó al pueblo venezolano por demostrar un alto nivel de civismo y la firme y clara demostración de confianza en las instituciones del Estado y su apego a lo establecido en la Constitución y el marco legal del país. El canciller de la República, Jorge Arreaza, llamó a la oposición venezolana a retomar el diálogo en la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero. Porque el diálogo es la única vía. La democracia venezolana, como toda democracia real, se fundamenta en el diálogo, en el encuentro. Y llamaremos a todos los factores de oposición y a los factores económicos y a los factores de las fuerzas vivas del país a dialogar en la Asamblea Nacional. Y ojalá que acudan. Ojalá que acudan. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado electo Diosdado Cabello, celebró los resultados alcanzados en los comicios legislativos y destacó el civismo de los ciudadanos. El día 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional para trabajar por el país, para trabajar por la patria, para trabajar por la paz, para que más nunca esa instancia se convierta en lo que fue en estos últimos 5 años, que no fue que no hicieron nada, no se hicieron mucho daño al país, a nuestro pueblo. El político Enrique Ochoa Antich afirmó que los ciudadanos están decepcionados del liderazgo del gobierno y la oposición, sentimiento que a su juicio quedó manifestado a través de la abstención en los comicios. Y hay una porción muy grande de venezolanos que están decepcionados en general del liderazgo político. ¿No? Bueno, además están los que están fuera del país, pero hay una parte, creo yo, de los venezolanos que está casi diciendo que se vayan todos. Están en esa actitud de estar obstinados de este debate fratricida entre el liderazgo político. De modo que una fiesta del G4 y del guaidoísmo y todo lo demás sobre la abstención es muy triste. Igual que el tema del gobierno. Tú sabes, el gobierno nos presenta, ayer se decían las cifras, una victoria del 60%. Yo sé, cuando uno saca la cuenta respecto del REP, resulta que eso es 16% del registro electoral. Entonces, bueno, yo aquí no le hablo ni siquiera a Nicolás Maduro, el presidente, sino a Nicolás, el que me visitaba en la Oficina de Derechos Humanos, o a Diosdado Cabello, al que yo visité cuando era defensor de derechos humanos en el fuerte, no recuerdo su nombre, estaba en el fuerte Tiuna, teniente preso por el 4 de febrero. Yo les pregunto a ellos, ¿ustedes se van a sentir contentos por celebrar una victoria del 16%? El
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se refirió a las elecciones legislativas de Venezuela. Borrell, a su llegada a la reunión que celebran este lunes los ministros de Exteriores en Bruselas, dijo que le parecía una participación muy baja, pero que esperaría los resultados finales. El alto representante recordó que la Unión Europea no envió observadores electorales a Venezuela porque consideró que los comicios no cumplieron con los mínimos estándares democráticos. Se espera que a lo largo del día los 27 emitan un comunicado rechazando el resultado. Fuentes europeas explicaron que la Unión Europea quiere impulsar el mayor consenso entre la oposición, el gobierno y los países de la región con la instalación de la nueva asamblea el próximo 5 de enero. Momento de revisar lo que ha colgado en la red social Twitter el canciller de la República, Jorge Arreaza. Están viendo ya el tuit en pantalla. Dice lo siguiente: algunos políticos de la derecha europea amanecen hoy desbocados contra Venezuela, especialmente desde Alemania. Ayer hubo elecciones parlamentarias en Rumanía. La participación fue la misma que en Venezuela, sin sanciones ni boicot, con combustible, etcétera. Un poco de coherencia, escribe el canciller en la red social Twitter. Hay más información para compartir con ustedes. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que la frontera con Colombia permanecerá cerrada hasta la medianoche de este lunes. Y se han tomado todas las medidas con los diversos ministerios en función de evitar la circulación del resto del país hacia la frontera con Colombia. Ya los ciudadanos están debidamente informados. Avanzamos con otras informaciones después de la pausa. Recuerde, las redes sociales a su disposición, tanto en Twitter como en Instagram, somos @Globovisión. Seguimos revisando informaciones en esta emisión de Noticias Globovisión. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que en las últimas 24 horas se registró un total de 265 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 254 son de transmisión comunitaria y 11 importados. El ministro Ñáñez informó que 3 personas fallecieron a causa del mortal virus, una mujer de 64 años del estado Táchira, un hombre de 30 años del estado Zulia y una mujer de 88 años del estado Mérida. Los casos comunitarios están distribuidos en Miranda 75, Distrito Capital 64. El estado Lara registró 26 casos, Carabobo 22, Yaracuy 15, Mérida 10, Táchira 9, Trujillo 8, mientras que el estado Aragua reportó 7 nuevos contagios de COVID-19. El estado Sucre reportó 6, Bolívar 5, al igual que Nueva Esparta, Anzoátegui 1 y Barinas 1. Hasta la fecha, el país contabiliza 104.442 casos, 99.494 recuperados y 919 fallecidos. Jorman Ledesma, Globovisión. El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo Monte, aseveró que las fallas en las comunicaciones es continua, siendo un factor que incide en el desarrollo. Romeo comentó que a pesar de que los colegios privados se prepararon y adquirieron equipos para impartir clases en línea, el tema de la conectividad afecta notablemente esta modalidad. Aseguró que la pandemia llegó para quedarse, por lo que a su juicio se deberán tomar nuevas estrategias para que los estudiantes puedan volver a las aulas. Romeo Monte informó que solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación para plantear el retorno a los salones a partir del 2021. La propuesta busca que los estudiantes puedan ir a los colegios, por lo menos una semana sí y otra no, pero que las instituciones permanezcan abiertas. Este lunes se han registrado lluvias en el área metropolitana de Caracas. Para saber cómo estará la situación en las próximas horas, vamos a establecer un contacto con William López. Él es el pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMED. Habla para ustedes William López, pronosticador de guardia, con las condiciones meteorológicas reinantes para las próximas 24 horas. Se mantiene estabilidad atmosférica con cielo poco nublado y bajas probabilidades de precipitaciones en gran parte del país.
Sin embargo, mayor humedad transportada por los vientos alisios del noreste hacia las costas favorece el desarrollo de nubosidad con lluvias o chubascos en áreas del nororiente, centro-norte costero y este de Falcón. Por otra parte, la zona de convergencia intertropical continúa generando algunas áreas de nubosidad y precipitaciones en el Zulia, Táchira, Mérida, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Se prevén acumulados pluviométricos entre 10 a 40 litros por metro cuadrado. En cuanto a la Gran Caracas, nublado al amanecer y primeras horas de la mañana, con lloviznas o lluvias aisladas, parcialmente nublado con pocas probabilidades de precipitaciones por el resto del periodo. En cuanto a la fase lunar, cuarto menguante a las 20:37 HLB. Esto es todo en cuanto a las condiciones meteorológicas se refieren, hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos. Muchas gracias, señor William López, por el reporte desde INAMED. Avanzamos con otras noticias. En esta oportunidad vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta emisión de Noticias Globovisión. A la vuelta compartimos con ustedes todas las informaciones que se han generado en el resto del mundo. Ya venimos. Feliz día, les acompaña Trina Acevedo en esta sección de noticias internacionales. Iniciamos de inmediato nuestro recorrido informativo por lo más destacado de este lunes. Comenzamos. De esta manera se espera que este próximo martes se comience de manera formal con el proceso de vacunación en Inglaterra. En declaraciones recogidas por medios locales británicos, las autoridades sanitarias advirtieron que esta sería la mayor campaña de vacunación en la historia del Reino Unido y que este proceso tomaría varios meses para poder aplicar la vacuna a todo el sector de la población que lo necesite. Asimismo, explicaron que se contará con personal sanitario adicional que colaborará con el programa de inmunización, al mismo tiempo que mantendrán todos los tratamientos ajenos al del coronavirus. Por su parte, el Ministerio de Sanidad británico reportó en las últimas horas más de 17.200 nuevos contagios y unos 231 fallecidos a causa del COVID-19, sumando así un total de más de 1,7 millones de casos confirmados y más de 69.700 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Reino Unido. Actualmente, este país mantiene un índice de alrededor de 20.000 nuevos contagios diarios desde finales del pasado octubre, reduciendo lentamente sus cifras en comparación con otros países de Europa. Y en este mismo contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció una vacunación masiva en todo el territorio estadounidense. Así lo declaró el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, durante su discurso ante sus simpatizantes en el estado de Georgia, señalando además que estas vacunaciones iniciarían esta semana. Este anuncio surge luego que en el pasado mes de noviembre Trump declarara en rueda de prensa que la vacuna de Pfizer estaría disponible para todos los estadounidenses a partir de abril. Anteriormente, empresas estadounidenses y productoras de la vacuna se dirigieron a las autoridades estatales ofreciéndoles el uso del medicamento en el territorio nacional. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo el líder en número de contagios, llegando a los casi 15 millones de casos de COVID-19. 2 cuerpos sin vidas fueron recuperados por rescatistas luego del derrumbe de una mina de oro en el sur de Nicaragua. Según lo expresado por el alcalde del departamento de Río San Juan, Johnny Gutiérrez, a medios locales, las víctimas fueron halladas bajo los escombros de la mina, mientras que otras 10 personas aún se encuentran desaparecidas. Asimismo, el funcionario indicó que brigadas de rescate del ejército, los bomberos, la policía y comunitarios continuaban trabajando en la búsqueda de sobrevivientes o fallecidos a causa del derrumbe que ocurrió la mañana del viernes pasado. Sin embargo, en horas de la noche del sábado, el Estatal Sistema Nacional de Atención de Desastres había anunciado en un comunicado la suspensión de las labores de búsqueda y rescate de los mineros soterrados después de más de 17 horas de trabajos. Los mineros artesanales se habían introducido en la mina y avanzado por el túnel cuando se produjo el alud, de acuerdo con relatos de testigos que cifran entre 10 y 15 las personas atrapadas por el derrumbe, en el que solo se reporta un sobreviviente identificado como Melvin Carmona. Pasamos a revisar otras informaciones. Por tercer fin de semana consecutivo salieron a las calles los guatemaltecos para protestar en contra del gobierno de Alejandro Yamatei.
Cientos de personas se manifestaron por tercer sábado consecutivo en la capital, denunciando opacidad en el gobierno y pidiendo acciones de fondo para atender la pobreza y la desnutrición infantil. El viernes, el presidente había llamado a un diálogo ciudadano en un intento de calmar la crisis desatada tras la aprobación de un presupuesto nacional que no atendía los problemas más urgentes del país y que tuvo que ser finalmente anulado. Las reuniones con varios grupos de la sociedad comenzarán la próxima semana, encabezadas por el vicepresidente Guillermo Castillo, con quien Yamatei se reconcilió la víspera después de que éste propusiera que ambos renunciaran juntos. Sin embargo, sectores sociales consideran que es imposible que Yamatei siga en el puesto con poca legitimidad tras la crisis de gobernabilidad provocada. Piden también la renuncia de diputados oficialistas. Miles de uruguayos salieron a las calles de Montevideo para acompañar el cortejo fúnebre del expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien falleció a sus 80 años de edad luego de padecer cáncer de pulmón. Vázquez había sido diagnosticado en agosto de 2019, cuando aún era presidente, durante un segundo mandato, y apenas un mes después de perder a su esposa María Auxiliadora Delgado, con quien compartió más de 50 años. Oncólogo de profesión, fue el primer candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005 y 2015. Socialista y masón, durante su primer mandato se aprobaron reformas tributarias y de la salud. Se creó un plan de emergencia social tras la mayor crisis económica de Uruguay, pero su lucha frontal contra el tabaco le dio la fama mundial. Para todos aquellos que tienen y pensar en forma de empresario, de una empresa, un país, sino pensar en forma de una acción social. Este es el legado de Tabaré que va a quedar eternamente. Nuestro mejor presidente fue 2 veces presidente, fue el primer presidente de izquierda que tuvo el Uruguay y creo que ha sentado las bases para cambiar un montón de cosas en el país y que los frutos de su gobierno los vamos a seguir viendo por años. Luego de una hora de recorrido, el cortejo fúnebre llegó al cementerio de La Teja, barrio natal del exmandatario. Tras el breve homenaje sin velatorio a causa de la pandemia, el exmandatario fue sepultado en presencia de su círculo más íntimo. En Uruguay se multiplicaban las despedidas y condolencias de dirigentes de todo el espectro político. Varios líderes de la región destacaron en las redes sociales su honestidad y compromiso con la integración. Y con esta información nosotros finalizamos esta sección de noticias internacionales. Les acompañó Trina Acevedo y continúe con más de Noticias Globovisión. Bien, Trina, vamos a revisar otras informaciones que se han generado ahora desde Colombia con nuestra compañera Fabiana Ortega. Más adelante vamos a compartir el reporte de Fabiana Ortega. Por lo pronto nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos. Avanza la tarde de este día lunes en nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Consultamos el portal de la casa globovision.com. El titular lo están viendo en sus pantallas. Ejecutivo, en diciembre aumentó el consumo de gasolina en Venezuela. Es una cita. Este domingo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el consumo de gasolina se ha incrementado en diciembre y resaltó: estamos produciendo nuestro propio combustible. Luego de traer los repuestos por los caminos verdes con más de 40 vuelos, nos costó 3 veces más caro y pudimos pagar las refinerías y estamos produciendo la gasolina que necesita el país. Así lo dijo Nicolás Maduro este día domingo. La información completa en globovision.com. Nos vamos al comando de campaña Darío Vivas. Allí se encuentra nuestro reportero Roseliano Díaz Arias y nos comenta cómo está el ambiente y qué se espera para los próximos minutos. Roseliano.
Sí, gracias Francis por el contacto, un gusto saludarte a ti y a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Establecemos el presente contacto, como lo pueden observar, en la cámara de Ricardo Pérez desde el Teatro Bolívar. Esto a propósito de que se esperan declaraciones del jefe del Comando de Campaña Nacional, Darío Vivas, Jorge Rodríguez. Esto de cara a lo que fue el evento electoral de los comicios parlamentarios el pasado domingo 6 de diciembre. Recordemos que se efectuó esta fiesta electoral en el país precisamente para renovar los escaños en la Asamblea Nacional. Se conoce que pues el Gran Polo Patriótico conquistó la mayoría de los curules dentro del Parlamento Nacional con 67% de los votos, con una participación que se ubicó en un 31%. Recuerden que en una transmisión conjunta de radio y televisión de la madrugada a este lunes 7 de diciembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Izaguirre, informó precisamente que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo en estas elecciones parlamentarias la mayoría de los escaños con 3.558.320 de los votos, lo que equivale a un porcentaje de 67.6% de acuerdo al primer boletín oficial. Esta es la información que manejamos precisamente desde el Teatro Bolívar, en el casco histórico de la Gran Caracas, donde se espera que el jefe del Comando de Campaña Nacional, Darío Vivas, ofrezca declaraciones posterior precisamente a la fiesta electoral que se efectuó el día de ayer en todo el territorio nacional. Es la información que manejamos y con ella vamos a retomar el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Gracias, Roseliano, por la información. Nos vamos a territorio colombiano. Nuestra compañera Fabiana Ortega nos informa de los nuevos casos de COVID-19 reportados hasta ahora en el vecino país. ¿Qué tal? Buenas tardes, gustoso en acompañarles este lunes 7 de diciembre de 2020, sin duda un día pues marcado por esta jornada electoral celebrada en Venezuela este 6 de diciembre y las distintas reacciones que ha tenido a nivel internacional. Por eso pues es mi deber también pues iniciar este contacto informativo informando acerca de la posición que ha tenido Colombia respecto a estos hechos del 6 de diciembre. El gobierno de Iván Duque ha sido muy enfático en no reconocer estos resultados y además en recientes declaraciones pues lamentadas lo que calificaría como el deterioro de la institucionalidad en Venezuela. Ahora bien, en torno a información referida al COVID-19, ya este país en las últimas 24 horas y según el más reciente reporte del Ministerio de Salud superó el 1.371.000 casos de contagio por COVID-19. En las últimas 24 horas se habrían reportado al menos 8.854 nuevos casos. Referido a la tasa de mortalidad, en las últimas 24 horas pues se reportaron 163 fallecidos y ya la cifra rosa las 38.000 víctimas mortales. Por supuesto, seguiremos a través de esta pantalla de Globovisión ofreciendo detalles cuando además este país arriba a un nuevo mes de aislamiento selectivo preventivo. El gobierno de Iván Duque además en medio de estos preparativos para las Navidades pues no ha incrementado o agudizado las medidas de prevención. Se mantiene el aislamiento preventivo selectivo, sin embargo también las aglomeraciones y los eventos masivos continúan suspendidos al menos hasta el año 2021. Por lo pronto es una información que puedo ofrecer a esta hora y con ello regresamos con ustedes al estudio en Caracas. A propósito del COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud nos explica en el siguiente material que aunque las probabilidades de contagio a través de los zapatos es baja, es importante dejarlos antes de ingresar al hogar. Cambiamos de tema para revisar la información que se genera en nuestro país. Recientemente el PPT ha reconocido los resultados electorales de la jornada de este domingo. Jorman Ledesma tiene los detalles. Adelante.
Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos desde la sede del Partido Patria para Todos. A mi lado se encuentra precisamente la secretaria general de esta organización con fines políticos, Ilenia Medina. Quisiéramos conocer las impresiones de esta organización en cuanto al proceso electoral del día de ayer, domingo 6 de diciembre, donde se eligió una nueva Asamblea Nacional. Estamos a la espera de los resultados oficiales, pero quisiéramos saber este resultado previo que ofreció la presidenta del máximo órgano rector de los procesos electorales en nuestro país. ¿Cómo lo ve esta organización política? Bueno, nosotros lo vimos con mucha complacencia. Esperamos un resultado así porque se trabajó para eso, se trabajó desde el alma. Se trabajó con la idea de rescatar la Asamblea Nacional. 5 años perdidos, un lustro de terror, de oscuridad, donde Venezuela fue despojada de su soberanía, violentada la Constitución, violentada la paz, incertidumbre sobre el futuro de nuestro pueblo, y lograr esa hazaña en pandemia y con un bloqueo criminal, pues evidentemente no había otra sino de festejar. Estábamos en el Teatro Bolívar, allí los que nos pudimos reunir y celebrar esta fiesta democrática, como terminó en paz, cumpliéndose tanto las garantías establecidas por el Consejo Nacional Electoral como el trabajo del Plan de República, la militancia desbordada. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, el pueblo salió a votar y nosotros estuvimos acompañando a ese pueblo. Si bien sabemos, el derecho al voto está establecido en la Constitución de la República de Venezuela, pero quisiéramos saber su opinión ante el 70% de abstención que hubo en estas parlamentarias. Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer los partidos, revisarlo, pero fundamentalmente, en el caso de Patria para Todos, estamos haciendo propuestas para revisar la doctrina del voto. En Venezuela y en Revolución se convirtió en un derecho y así debe continuar siéndolo. Siendo así, lo que nos preocupa es que mientras el gobierno y el Estado en su conjunto ha extremado todas las condiciones para garantizar ese derecho, los partidos de la derecha extrema han tratado de violentar el uso de ese derecho. Y eso es sumamente grave, porque la doctrina en materia de derechos humanos ha venido avanzando. Ahora ya se sabe que no solamente los estados pudieran no respetar los derechos humanos, sino que están las instituciones como el sector empresarial o los partidos de la derecha extrema, en este caso en Venezuela, que han hecho todo lo posible con amenazas, con acoso, para que la gente no salga a votar. En varios estados tenemos información, una de ellas en el Zulia, y eso es sumamente grave. Ellos han promovido la abstención como un negocio, no para participar, lo están haciendo desde el año 2005, no como una vía democrática que debería ser. Solamente hay un sector de la oposición que decidió renunciar a la violencia y ahora están representados en la Asamblea como debe ser. Pero el otro, el sector de la derecha extrema, siempre está acosando, amenazando a la comunidad, a nuestro pueblo, en comunidades como en varios estados fronterizos, y eso debe ser atendido, y por eso vamos a hacer propuestas a nivel nacional e internacional para ampliar e impedir que un derecho humano como es el voto pueda ser afectado como lo viene haciendo la derecha en Venezuela. Además de esto, ¿cuál cree que sería la primera tarea de la Asamblea Nacional que toma posesión el próximo 5 de enero? Mira, nosotros estamos planteando el 5 de enero que se aprueben 2 acuerdos. Uno, acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decretaba nula, de toda nulidad, los 5 años de gestión, entre comillas, de esa derecha extrema y criminal. Y el otro acuerdo político es comprometernos a examinar e investigar todos aquellos diputados y diputadas que han incurrido en delitos contra la República, contra la paz de la nación, y luego además solicitar que la Asamblea Nacional se considere en emergencia y en urgencia económica para tomar inmediatamente en nuestras manos la estabilidad de la economía, empezando por la moneda, estabilizar la moneda, fortalecer la moneda y el salario. Uno depende del otro, inclusive cómo frenar la brutal especulación que existe contra nuestro pueblo.
Muchísimas gracias. Declaraciones de la secretaria general del partido Patria para Todos. Desde su sede hace un pronunciamiento en la víspera de las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Recordemos que el próximo 5 de enero nuevos diputados conformarán el periodo legislativo 2021-2026. Con esta información retornamos el contacto al estudio. Gracias, Jorman Ledesma, por la información. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más de esta emisión meridiana. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, turno de los deportes. Kelly Novo está como siempre con ustedes en este espacio y tenemos que arrancar nuestro recorrido, por supuesto, hablando de la reina del atletismo, nuestra reina, Yulimar Rojas, porque se convirtió en la mejor atleta mundial de este complicado año 2020. Más mérito para ella, sin duda. Detalles a continuación. Escalante Globovisión. Y cambiamos de deporte porque mientras unos celebran, a otros se les complica la historia. Ronald Koeman tiene un panorama complicado en la Liga Española 2020 y ahora más, Ousmane Dembélé vuelve a la enfermería azulgrana. El Barcelona Fútbol Club tuvo un fin de semana agrio tras sumar a su lista de jugadores lesionados a Ousmane Dembélé. El jugador culé sufrió una elongación en el isquiotibial derecho que lo mantendrá fuera de las acciones por las próximas fechas, aunque el club no confirmó un periodo en específico. De esta manera se suma a los jugadores azulgranas que se encuentran inhabilitados, siendo esta una baja sensible para el cuadro catalán. Bien, así llegamos al final de los deportes por el día de hoy. Feliz inicio de semana. Continúen cuidándose mucho. Nosotros nos encontramos mañana con más deportes. Que tengan ustedes muy buenas tardes y buen provecho. Hola, feliz inicio de semana. Les recuerdo nuestras redes sociales, @espectáculos_GB y @GabySierra. Iniciamos contándoles que este fin de semana se llevaron a cabo los premios más prestigiosos de la música española, los 40 Music Awards, celebrando 15 años de trayectoria con un show sin público, además galardonando a diversos artistas. Los triunfadores de esta edición de los 40 Music Awards fueron David Bisbal en la categoría Álbum del Año con su producción En Tus Planes y Canción del Año con Si Tú La Quieres. Dua Lipa se llevó los premios Artista y Disco del Año con su trabajo Future Nostalgia, mientras que Maluma se alzó como el Artista Latino y Canción del Año con su exitoso tema Hawaii. Por su parte, el intérprete de Vida de Rico, Camilo, se llevó la distinción como el Artista Latino Revelación del Año y Tusa de Karol G y Nicki Minaj fue escogido como el Video Latino del Año. También les comentamos que la compañía de Disney cerrará todas sus emisoras de radio en Estados Unidos a partir del próximo año. Con la finalidad de reestructurarse, Radio Disney y Radio Disney Country cesarán sus operaciones tras más de 2 décadas de antigüedad, donde lanzaron las carreras de diversos artistas como Miley Cyrus, Hilary Duff y Selena Gómez. Por su parte, la división latinoamericana seguirá operando con normalidad. Sin embargo, la prioridad, luego de vivir un año afectado por la pandemia del COVID-19, es el contenido infantil y juvenil, los cuales se transmiten a través de la plataforma de streaming Disney+. ¿Y qué artista publicó su concierto a través de la plataforma de YouTube? ¿Y quiénes serán las actrices encargadas de presentar los Games Awards? Conózcalo en nuestra sección Pasó el fin de semana.
La exitosa serie de HBO Game of Thrones anunció que House of the Dragon, su primer spin-off, la cual funciona como precuela de la serie original, comenzará sus grabaciones el próximo año 2021. Daddy Yankee anunció que transmitirá por su canal de YouTube uno de sus conciertos de la gira 2020. La transmisión estará dividida en 3 partes. La primera fue liberada el pasado 4 de diciembre, mientras que la segunda y tercera parte estarán disponibles el 14 y 21 de diciembre respectivamente. Desde el próximo 10 de diciembre, las actrices Gal Gadot y Brie Larson serán las maestras de ceremonia de los Game Awards 2020, la gala de videojuegos más importante del año, donde se premiará al mejor de los últimos 12 meses. A pesar de las negociaciones iniciales, finalmente Emma Stone no se reunirá con el director de La La Land, el premiado Damien Chazelle, en su próxima producción, que ahora apunta a la actriz Margot Robbie como principal candidata para compartir pantalla con Brad Pitt. Y a esta hora nos enlazamos con la señal del canal del Estado venezolana de televisión. Ofrece declaraciones el canciller Jorge Arreaza. Y si me pongo a nombrar a las amigas y los amigos, no empiezan los presidentes. Quisiera, eso sí, el tema que nos reúne hoy es el diálogo entre civilizaciones. Cuando el presidente Zapatero llegó al poder en España en el año 2004, estaba finalizando muchos procesos y comenzaba la terrible invasión y el genocidio en Irak. Y el presidente Zapatero le ofreció al mundo un diálogo de civilizaciones, que luego se convirtió en una instancia de las Naciones Unidas, la alianza de las civilizaciones. Hoy está al frente el amigo Moratinos, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Zapatero, y se contraponía con una tesis de un intelectual estadounidense, Samuel Huntington, que era el choque de civilizaciones, el inevitable choque de civilizaciones que llevaría a una de ellas a hegemonizar al resto a partir del sufrimiento, del derramamiento de sangre y de la desaparición del pensamiento, de la cultura y de lo original de cada una de esas distintas civilizaciones. Por eso hemos traído este tema hoy, para que nuestros presidentes, cada uno desde su perfil, desde su vivencia, desde su experiencia, nos pueda dar su visión. El Instituto Samuel Robinson, queridos hermanos, se fundamenta y trae al escenario del mundo del pensamiento el pensamiento original, no es el pensamiento estratégico. Despedimos esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. Recuerde las informaciones en el portal globovision.com, nuestras redes sociales, @Globovisión, tanto en Twitter como en Instagram, mis cuentas personales, @FrancisGTN. Que tengan excelente tarde, que Dios nos acompañe y que Dios bendiga a Venezuela. Quedan en compañía de Vladimir Laguna.